En Alemania hay un partido que suma cada vez más adeptos señalando al Islam como el enemigo a combatir. Alternativa para Alemania, como se llama la agrupación populista de derechas, ha llegado esta vez más lejos y busca impulsar en algunos días una moción para prohibir símbolos islámicos como el minarete, la llamada al rezo desde la mezquita y el burka, el típico velo que usan las mujeres musulmanas. ¿Tendrán éxito? ¿Deberían tenerlo? Es nuestro tema de debate hoy en Cuadriga. Bienvenidos, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. ¿El Islam, ideología peligrosa o religión de paz? Al hablar del Islam, las opiniones aquí se dividen. Alternativa para Alemania intenta captar votos con el lema "el Islam no forma parte de Alemania". La sola mención provocó el rechazo del resto de la clase política del país. En medio del debate público, el país mira más que nunca al mundo árabe y hay dos caras de la misma moneda. Gobiernos islámicos que aplican la tortura y la pena capital en nombre del Islam y otros, donde el Estado confesional vive en armonía con quienes no profesan la religión. Bueno, y por todo esto, nuestra necesaria pregunta de hoy: ¿Islam es una democracia? ¿Son compatibles ambos conceptos? Y lo vamos a discutir en esta edición con tres distinguidas panelistas. Comenzamos inmediatamente presentando Yasmina Al-Ganabi, periodista alemano-iraquí, editora de medios sociales y de documentalista especializada en asuntos relacionados con el mundo árabe. Actualmente integra Yasmina el equipo de redactores de Deutsche Welle en árabe. Para ella, la compatibilidad es posible. Muchos musulmanes viven aquí desde generaciones y forman parte de la sociedad. Angie Bauer, periodista alemana, especializada en ciencias políticas e islámicas. Angie actualmente trabaja como docente de la Academia Deutsche Welle para los países árabes. Según Angie, las religiones tienen por sí un problema con la democracia. La mejor manera es separarlas del Estado. Y Carmen Valero, periodista española de amplia experiencia internacional. Su campo de trabajo son las relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen dice que el Islam y la democracia pueden ser compatibles. Indonesia o Malasia lo demuestran, dice. Bueno, bienvenidos a ustedes a esta edición de Cuadriga. Gracias a ustedes tres por estar acá. Eso es un tema que va a quedar entre nosotras. Y quiero partir inmediatamente contigo, Yasmina, si me lo permites. Primero, aclarando qué es lo que vamos a entender por el Islam en esta primera etapa de la conversación en el programa. Nos referimos a esa frase acuñada por la Alternativa para Alemania, ese Islam político que buscaría apropiarse del Estado alemán. Más allá del por qué, me gustaría a ti preguntarte como periodista de ascendencia árabe, que conoce muy bien el mundo árabe y que vive aquí en Alemania. ¿Qué te parece que veamos esto hoy, aquí en Alemania? Pues veo que la cosa es muy grave, o sea, la Alternativa para Alemania está subiendo cada vez más en popularidad. Y yo soy una de las personas que a lo mejor soy un poco naiva, pero me causa un miedo especial de que no sé qué futuro vamos a tener aquí en Alemania, porque la Alternativa para Alemania ya no diferencia, ya no hace una diferencia entre la gente que vive aquí desde hace generaciones, que siempre ha sido parte de la socialidad alemana, produciendo, trabajando, son parte, o sea, si no sería por el cabello moreno o por la piel o lo que sea, no se podría distinguir con la gente normal. Pero cuando tú dices que tienes temor, ¿te refieres a este escenario preelectoral de cara al 2017, considerando que han logrado 6 Länder aquí en Alemania en las pasadas elecciones parlamentarias regionales y considerando que a lo mejor podrían calar, sí, efectivamente, en el electorado alemán? Pues yo sí que temo eso. Eso es un temor muy grave que yo tengo actualmente. Andy, ¿qué opinas tú de esto que hemos escuchado de parte de los líderes? Alternativa para Alemania, concretamente, ¿es el Islam una amenaza para el Estado alemán? Bueno, eso es un partido populista que intenta hacer política con lo que sea. Es un partido racista y xenófobo y viene de la extrema derecha. Y yo entiendo que tú te sientas amenazada o que te dé miedo. A mí también me da miedo esa gente. Pero hay que decir que, desgraciadamente, en el pasado también en Alemania ha habido periodos en los que la extrema derecha vino en auge y luego, pero al final, los partidos que eran menos extremos pues, consiguieron de algún modo de patronizar la situación. Yo espero que pase lo mismo, porque no hay que olvidar, esa es una minoría muy pequeña, están en auge, pero tienen, si se votaría hoy, parece que tendrían 15%, que son 15% de demasiados, pero son 15%. Pero falta un año para las elecciones generales y es por eso también llama la atención que sea la propia canciller Merkel la que salga al paso y le responda a los líderes de Alternativa para Alemania. Eso no hubiese ocurrido hace algunos 8 meses, por ejemplo, cuando ya empezaban con sus discursos xenófobos y antiislamistas. Es la canciller, es
prácticamente la cúpula política en pleno la que le responde a la señora von Storch, ¿no? Sí, sí, porque se ha visto en las últimas elecciones regionales que han aumentado mucho. O sea, han ganado en un poco todos los países. Entonces, Yasmina sí tiene razón en temer, Angie. Claro que teme, ¿por qué? Porque ella pierde votos hacia la alternativa para Alemania. O sea, es un problema que ella tiene, por eso contesta. Pero yo creo que en el fondo que hasta las elecciones el año que viene la cosa va a cambiar, porque ellos se alimentaron también de ese pánico que crearon cuando llegaron aquí 1 millón de refugiados el año pasado, no lo olvidemos. Y aunque a mí, eso sale un poco del tema, a mí no me gusten los pactos que se han hecho ahora para frenar la llegada de los refugiados, pero eso ha llevado a que hay menos gente, menos inmigrantes aquí, y por eso llegan menos musulmanes. Pero Entonces, Carmen. No, si puedo añadir, o sea, la frase de alternativa para Alemania es una aberración. Primero porque es por primera vez en la historia de Alemania, desde la época de Hitler, que un partido político dirige el odio y la xenofobia a una comunidad concreta. En la época de Hitler fueron los judíos, alternativa para Alemania, ponen el punto de mira a los musulmanes. Pero es una afirmación que no se sostiene de ninguna manera. Es cierto, según un estudio de Bertelsmann, que casi el 60% de los alemanes sienten el Islam como una amenaza. Pero esta formulación parte de premisas totalmente equivocadas. Primero, considera que los 4 millones de musulmanes que hay en Alemania, que representa el 5% de la población, son ortodoxos y están dispuestos a asaltar al Estado y al orden establecido. Y por otro lado, creen que Alemania, con un 95% de alemanes en esa relación, es lo suficientemente débil como Estado como para no hacer frente a esa situación. Es decir, es una afirmación absolutamente demagógica que no se sostiene. Y es una afirmación que ha sacado todo tipo de reacciones a nivel político, a nivel de debate público aquí en Alemania. Y la primera en hacerlo fue la canciller Angela Merkel. Vamos a escuchar inmediatamente, señor director, por favor, las palabras de Angela Merkel. Por mi parte, me gustaría repetir lo que en su día dijo nuestro expresidente Christian Wulff, que el Islam forma parte de Alemania, y yo comparto su opinión. El Islam no forma parte de Alemania, pero los musulmanes totalmente integrados sí son parte de Alemania. ¿Son realmente los musulmanes parte de este país? Es que hay que matizar mucho. Yo no creo que el Islam forme parte de Alemania, de la tradición alemana. De hecho, la frase, cuando la pronunció el expresidente alemán Christian Wulff, comienza diciendo: Alemania tiene una tradición judio-cristiana y, entre tanto, también el Islam forma parte de esa tradición. Hay 4 millones de personas viviendo en Alemania que profesan esta religión. 5 con los refugiados. 5 con los refugiados, pero es una realidad que el Islam como tal no forma parte ni de las leyes, ni de la gastronomía, ni de la arquitectura, ni del día a día de los alemanes. Yasmina, o sea, ¿qué opinas tú de eso que dice Carmen? Pues yo estoy de acuerdo con ella si se ve desde el punto de vista histórico en comparación con España, por ejemplo, donde se ve la arquitectura, se ve el idioma, se ve en varias cosas, pero al mismo tiempo es parte de la vida actualmente, porque hay en realidad 4 millones de personas aquí que son musulmanes, añadiendo los refugiados. ¿Qué dice nuestra periodista alemana respecto a eso? ¿Es el Islam aparte un cuerpo extraño o es parte de la sociedad, está integrada culturalmente? Bueno, a mí me parece que esa frase es equivocada en sí, porque estamos en un país donde la religión no tiene una importancia muy grande. O sea, podríamos decir, el cristianismo es parte de Alemania, sí, pero nosotros nos definimos a través de ser cristianos o no, no importa. Entonces, lo que a mí me importa es decir, pues, hay gente que ha venido de otro país, que a lo mejor son cristianos, hindúes o musulmanes. A mí me da igual. O sea, a mí me parece que todos esos migrantes que vinieron aquí, si se integran, si se adaptan, si respetan nuestra Constitución,
A mí me da igual que la religión que tengan. Quiero volver a lo que plantea Alternativa para Alemania, este partido de derecha, para que ustedes sepan que está generando muchos problemas desde ya hace un año aquí en este país. Se incorporó a la política abiertamente y está sumando adeptos. Lo que dice Alternativa para Alemania no habla del Islam en sí, sino que habla de ese Islam político que se puede apropiar del Estado. Esas son las palabras que utiliza, ¿no?, la vicepresidenta de la agrupación, que además es eurodiputada. Y lo dice... lo que se interpreta de todo esto es que no necesariamente lo que dice Alternativa para Alemania es que Alemania se vaya a convertir en un futuro Irán, sino lo que dicen, en el fondo, lo que hay que temer es ese euroislam que reconocen algunos pensadores dentro del islamismo también, en esa forma laica, ¿no?, del Islam, y que pasan a ser de alguna manera esa cultura dominante dentro de otra cultura, como en este caso sería la alemana. ¿No es eso lo que temen también? ¿No es eso también lo que podrían comprender muchos de los alemanes que están tratando ahora de comprender el motivo de este debate actualmente, Yasmina? Pues sería a lo mejor que sí, pero es que al mismo tiempo yo creo que la institución, es que no hay una institución musulmana como se puede comparar con la institución cristiana, de la Iglesia, de pero tener que en el Alemania Papa. está el Consejo de los Musulmanes. Está el Consejo, pero es que los musulmanes entre sí que viven aquí en Alemania son de sectas diferentes y no todos son de acuerdo yo soy una de las personas que no estoy siempre de acuerdo con lo que el Consejo de Musulmanes dice, y también la gente alrededor de mí, porque solamente representan a una parte de los musulmanes que vienen aquí. Pero parece que discúlpame que te interrumpa, ese es el interlocutor válido que reconoce el gobierno alemán, porque cada vez que vemos algo, vemos lo que dice el Consejo Nacional de los Musulmanes, entonces. El gobierno alemán sí, pero ese no representa a todos los musulmanes que vienen aquí en Alemania. Entonces quizás puede ser esa gran parte del problema que vemos acá, ¿no? Eso es. O sea, si de verdad habría un representante o un grupo de representantes de los musulmanes aquí en Alemania, pues se podría entonces hablar con ellos y ver qué es lo que son las cosas que comparten, que hay diferencias en ellas, para ver también las necesidades de esas personas que viven aquí o qué son los temores que sufren esas personas que viven aquí en Alemania. Y en ese limbo que hay entre los propios musulmanes dentro de Alemania, ¿podría tener cabida esta política que amenaza, según la Alternativa para Alemania, de que sea esta sociedad que de alguna manera sea influenciada potentemente por una islamización, que sean precisamente, porque eso es una de las cosas que denuncia Alternativa para Alemania y que la gente tiende a creer, ¿no?, que los alemanes no están representados, no están aglutinados, y tú ahora lo reconoces. Lo del islamismo de Alemania yo creo que es una palabra bastante grave de utilizar. O sea, el islam no es exactamente el islamismo, sino es más bien lo que sufre actualmente el islam es una falta de interpretación. Es que muchas personas que se ven como musulmanes interpretan el islam de su manera y lo instrumentalizan para sus razones políticas, para sus agendas políticas. ¿Y eso pasa dentro de Alemania? Y eso pasa también dentro de Alemania. ¿Qué pasa con la representación salafista aquí, Andy? ¿Conoces tú también? Y lo pregunto porque dentro de los argumentos de este grupo derechista tiene que ver con las denuncias que hay de organizaciones dentro del Islam que se practican aquí en Alemania que llaman, por ejemplo, al odio interreligioso, ¿no? Hay denuncias documentadas en la policía alemana y sirve de argumento para decir hay efectivamente sociedades paralelas que se mueven acá al margen de la ley alemana. Sí, bueno, eso es un cliché increíble, porque ellos usan una ínfima parte de los que son musulmanes aquí y que son de hecho radicales, los hay también convertidos, los que se pasaron de así llamados cristianos al Islam. También hay radicales, Pierre Vogel es uno, por ejemplo, alemán, muy conocido, uno de los más radicales en Alemania, pero son una ínfima parte. No se puede decir el Islam es así. Están utilizando un cliché para meter miedo a la gente. Pero son poquísimos. Esta es gente, por ejemplo, dicen las autoridades que se estima que aquí hay 1.000 personas más o menos que estarían dispuestas a cometer actos terroristas. O sea, de 5 millones, ¿no? 1.000 personas entre una población de 80 millones que somos. O sea, me parece absurdo que se haga todo un programa de partido o el foco de todo un programa sobre una ínfima minoría que luego se representa como si fuera
como si fueran todos. Yasmina también, tú eres una terrorista velada, desde luego. No velada, pues velada pero sin velo, peor. ¿Qué les parece todo esto del velo? ¿Qué les parece que dentro del programa político, bueno, no sorprende, pero qué les parece que ahora sea público esto que van a pedir en el próximo programa político en Stuttgart? Esta agrupación va a pedir lisa y llanamente que se prohíban los signos musulmanes. Lo hemos escuchado en Francia, lo hemos escuchado en Europa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Sorpresa? O sea, no, estoy totalmente de acuerdo porque me parece que una democracia pluralista, laica, debe prohibir para que el proceso de socialización sea correcto, debe prohibir desde el principio cualquier símbolo religioso. O sea, se retiran los y el crucifijos de la también. iglesia y se quitan los velos de los colegios. Yo creo, y eso los franceses son mucho más tajantes que los alemanes. Cuando eres mayor de edad, tú eliges tu confesión, pero las niñas que van al colegio están influidas por los padres. A mí me parece vergonzoso que una niña se resista a ir a clases de natación o a hacer gimnasia porque son musulmanes, o a poner problemas en el colegio, bueno, en el comedor. Me parece, y me pero parece, no va eso por contra supuesto, la libertad de expresión y libertad religiosa también. Eso es una falsa tolerancia. Del concepto europeo. No, yo creo que es una tolerancia nociva. Hay que tener una tolerancia preventiva. Es decir, desde el principio hay que evitar que la identidad de una persona esté en la kipa, en el velo o en un crucifijo. No, vamos a educarnos desde el principio en los valores laicos, seculares, de que forma parte de, Pero de si nuestra democracia. Pero si no se comienza a regular eso, ¿no se podría regular después otras cosas? No, lo que ocurre es que lo que no puedes hacer es simplemente, por respetar el derecho de una minoría, una persona, crear conflictos para una mayoría. Yo creo que todos somos iguales, desde la Revolución Francesa, todos somos iguales ante la ley, hay equidad, hay igualdad y tiene que partir del colegio. Yo en eso soy bastante tajante. Me parece fenomenal que hace muy pocos días un tribunal de Berlín rechazara una denuncia de una profesora musulmana que quería dar clases con su velo. Y entonces el tribunal consideró que los profesores, que muchas veces son ejemplo para todos los alumnos, no diera clase con un velo. Andy, ¿qué te parece lo del velo? Correcto. ¿Sí o no? Yo comparto en gran medida esa idea. Yo pienso, por ejemplo, que en los colegios las niñas que no llevan el velo, si hay unas que llevan el velo, otras que no las llevan, los que no lo llevan son consideradas fácilmente como prostitutas y eso son cosas que pasan aquí en los colegios de Berlín. Yo estoy también de acuerdo en prohibir el velo a las profesoras en los colegios. Yo creo que hay una diferencia cuando estén adultos. Yo creo que cualquier persona adulta en la calle tiene que tener el derecho de poner el velo. También en las universidades pienso que las profesoras deberían de tener el derecho de coger el velo porque las personas que están ahí son adultos, pero estoy completamente en contra al niqab. Niqab, que es el que cubre todo. Totalmente. Bueno, pero aquí Carmen aboga por una prohibición total, tú por una prohibición parcial. ¿Qué opinas tú, Yasmina? Me parece una situación muy grave, al mismo tiempo de pensar de uno al otro. Ok, yo también soy contra las señales o los símbolos religiosos en la escuela, pero ¿qué va a pasar si una mujer, si una profesora con velo enseña? No va a afectar a su enseñanza. Una mujer con velo también puede trabajar como conductora de programa, como también en cualquier oficina. O sea, no va a impedirla en hacer su trabajo correctamente solamente porque lleva un velo. Y yo creo que también es parte de la libertad personal de si soy muy creyente de no participar en las clases de natación, porque yo también soy una de las mujeres que nunca tuvo problema con eso, pero yo puedo comprender a mujeres o a niñas que no se sienten a gusto llevar un bikini o un bañador y ahí participar en la clase de natación con los chicos. Pero eso es lo que dice Alternativa para Alemania y ese es el argumento que utiliza, esa es la islamización de una cultura, de una sociedad que es distinta. Sino es una libertad personal que yo tengo. O sea, si soy vegetariana y yo cuando me voy a un comedor de la escuela y quiero mi menú vegetariano, es una libertad personal. ¿Por qué debo yo de comer carne si no quiero comerlo? ¿Pueden entender eso los alemanes? Sí. En términos generales, yo por que lo la menos, libertad de decir, no quiero que mi niña, por el momento que mi niña, así como yo le prohíbo a mi niño no hacer cosas. Eso depende. ¿Por Yo qué con no? respecto al velo, yo entiendo que haya posturas diferentes. Yo creo que no hay una postura que tenga la razón. Ahí es muy, muy personal. Yo creo que con las niñas es diferente, porque no es la niña la que decide que va a nadar o no.
Se lo impiden los padres. Con el velo puede ser diferente, porque si una niña se pone el velo a los 15, puede ser ella la que lo decidió. Pero con la natación, que es una cosa que empieza a los 5 años o a los 6 normalmente, son los padres que lo impiden y les impiden desarrollarse. Pero Yasmina dice que hay una relación cultural, hay un argumento muy poderoso que tiene que ver también con la creencia, con esa herencia también familiar. Sí, pero ahí pienso yo que una persona cuando va a vivir en un país secular como es el nuestro, tiene que tener la posibilidad de niños de descubrirlo todo. Como, por ejemplo, las niñas con las que yo hablo, las jóvenes mujeres en Turquía, por ejemplo, muy religiosas que llevaban velo. Casi todas con las que hablé me dijeron que estaban acostumbradas a que hubiera el velo en su familia. Nunca, desde cuando tenían 14, 15 años, habían salido de casa sin ponerse el velo. Se sentirían desnudas. Y yo quiero que las niñas, hasta una cierta edad, se acostumbren a un cierto tipo de vida. Pero luego, natación, cuando estén adultas, que elijan Pero lo que ellas. tú estás diciendo es que ellos tienen que adaptarse, en este caso, a las costumbres, como por ejemplo tiene que ver la práctica del deporte. Yasmina. Entonces yo también diría que no hay derecho para profesores con tatuajes o con piercing de enseñar, porque también eso sería para varias culturas y para varias religiones un símbolo negativo. Que venga un profesor con rasta, por ejemplo, que con nos vemos rasta también. o con tatuajes que son visibles. O sea, entonces yo también debería de sacar ahora mi piercing porque en mi cultura o en la creencia que el ejemplo no es válido. Es que el piercing no está asociado a una ideología, a una... No, el velo a muchas veces se impone y, o sea, se impone de una manera casi violenta. Es como una reacción a decir yo soy musulmana, tengo esta forma de vida y queráis o no o sea, no me parece que el ejemplo sea válido. Yo creo que en un colegio en nuestros países la integración precisamente empieza en las edades más tempranas. Okay. O sea, ¿hasta cuál eso grado, es para evitar sociedades paralelas. ¿Y hasta cuál grado debe de seguir eso? O sea, entonces, como profesora, una profesora no puede llevar velo. Entonces, cuando una señora con velo quiere trabajar en una oficina, le van a pedir que trabaje en una oficina. Es que, o sea, la religión y los símbolos religiosos si empezamos a cortar están ahora, en la ¿hasta dónde periferia. llegamos? Es que eso debe permanecer todo en el espacio privado. Eso no forma parte... ¿Y el espacio privado dónde empieza? En tu casa. Donde debe quedar la religión, en la periferia, es un asunto privado, no público. Con lo cual, cualquier ostentación de tu ideología, o sea, de tus creencias, en un espacio que debe ser secular como el colegio, me parece casi hasta una provocación. Una provocación. ¿Te parece que es una provocación? No. Tenemos un poco más al extremo. O sea, acá, yo Carmen. creo que en la calle cualquiera tiene que en la calle, ir como sí. quiera. O sea, eso no es el espacio privado si quieres. En los colegios lo veo diferente porque es una cuestión, si de pequeña no haces deporte, no vas a nadar, pierdes algo que no vas a recuperar nunca. Uno puede llevar un piercing o no, esto no es una señal de religión, eso no conlleva consigo otra connotación. Pero esa cosa quiere decir que los padres impiden a que sus niñas aprenden ciertas cosas. Ya eres diferente desde el principio. Bueno, pero también hay escuelas cristianas donde de verdad que son católicas y todas las profesoras que van ahí, las monjas que también enseñan, algunas con el traje de monja y otras no. Claro, pero esa es la diferencia. En España, por ejemplo, es efectivamente, pero son fondos privados, son colegios privados. Entonces, cuando tú vas a un colegio privado, eliges si quieres ir a un colegio evangélico o un colegio católico. Si hubiera una escuela coránica o una escuela musulmana en que los niños pudieran ir y se nutre de fondos privados, el Estado como tal no tiene nada que decir, pero con fondos públicos yo creo que sí que tiene mucho que decir. Tenemos que seguir avanzando en el tema, está muy interesante, no hay de acuerdo, y tú acusas discriminación de parte de algunas posturas, ¿no? Especialmente de quienes están defendiendo, en este caso, como nos explicaba nuestra colega también, la prohibición de algunos signos islámicos en pos de la libertad de expresión. Queremos dar una mirada ahora al convulsionado mundo árabe que nos puede en primera instancia señalar que la violencia se impone a los intentos democráticos. Malasia e Indonesia, dos países islámicos, nos dicen sin embargo lo contrario. La clave parece estar en aceptar la libertad de culto de quienes no son musulmanes y que las sociedades avancen en la separación del poder político y religioso. Pero ¿qué hemos visto en una potencia árabe como Egipto? Allí los egipcios pedían democracia, pedían la salida de quienes por décadas les oprimieron. Pero esos no eran precisamente musulmanes, tampoco lo son hoy.
Imágenes de la Plaza Tahrir del Cairo a principios de 2011, símbolo de la esperanza de una democracia verdadera. Los egipcios expulsan a Hosni Mubarak del poder. En las primeras elecciones libres, las urnas dan la victoria a los hermanos musulmanes. Pero la organización no tarda en ser depuesta mediante un golpe de estado del general Abdel Fattah al-Sisi, que es elegido presidente. Desde entonces, el ejército y la policía reprimen cualquier forma de oposición con más fuerza, si cabe, que durante el mandato de Mubarak. A pesar de ello, muchos egipcios aceptan el régimen autocrático de al-Sisi, pues anteponen la estabilidad a todo lo demás. ¿Son los acontecimientos de Egipto una muestra de que el mundo árabe y la concepción occidental de democracia no son compatibles? Bueno, lo que no dice el informe es que precisamente quienes gobiernan hoy son los mismos que lo hicieron con Hosni Mubarak por 50 años y que no son los islamistas. ¿Qué opinión te merece a ti lo que hemos visto durante estos últimos 3 años, especialmente en Egipto? Bueno, bastante gente cogió la excusa de que Morsi era el presidente como que Egipto es un país musulmán y por eso han cogido los Morsi era de los hermanos musulmanes, era el partido islamista, para hacerle un poco de memoria a nuestros telespectadores, que logró ser elegido democráticamente tras la caída de Hosni Mubarak, ¿no? Sí, por favor. Pero el pueblo no eligió Morsi porque era musulmán, sino el pueblo eligió Morsi porque era parte de un movimiento que en aquel tiempo estaba apoyando a la gente pobre. O sea, cuando un país sufre represión durante 60 años y la gente pobre no ve ninguna salida y ve el único movimiento que sobre todo en las regiones muy pobres que consiguieron apoyo era a través de los hermanos musulmanes o de organizaciones que pertenecieron a los hermanos musulmanes. Pero después, al ver la cara real de esa organización, también pidieron otra vez de que esta gente, ese movimiento, el ejército que les estaba oprimiendo durante 60 años, regrese otra vez, porque han visto que el país estaba ahogándose en caos, se islamizaba, había más velos, había más restricciones, había menos turismo, o sea, la gente que de verdad quería democracia, quería vivir, vio que eso no era con el movimiento eso de los islamistas, pero no musulmanes. Eso es una prueba del fracaso de los islamistas en el poder. Islamistas sí, por eso digo que hay que verlos de una manera diferente. Los musulmanes no son islamistas y los islamistas ven el Islam de una manera diferente de la popular. En este caso los hermanos musulmanes sí lo eran y propugnaban, ¿no?, una total unión entre el poder político y religioso, y eso fue lo que no surtió efecto en Egipto y los egipcios no aceptaron. ¿No? ¿Qué opinión te merece a ti la actitud internacional cuando sale Morsi? En primer lugar fue incómodo, ¿no? Si nos recordamos un poco, fue incómodo cuando salió Morsi de los hermanos musulmanes y va a gobernar la gran potencia egipcia. Es que yo creo que Occidente tiene mucha hipocresía, o sea, respecto a lo que sucede en sus antiguas colonias. Cuando las grandes metrópolis abandonaron toda la zona del Golfo, toda la zona árabe, trazando fronteras a golpe de cartabón y lápiz, dejaron a unas élites muy preocupadas en mantener el status quo, que no tenía mucho que ver con la democracia ni con el pluralismo. Estas élites se han mantenido en el poder. Occidente, por eso de la Realpolitik, ha preservado este tipo de forma de gobierno y tenemos muchos ejemplos en la zona. Y en el caso de Egipto, pues a veces a Occidente no le gusta ni siquiera los resultados de las elecciones democráticas que ellos promulgan. Eso es un buen punto al que señalas tú, porque da la impresión que por un lado Occidente le exige a Oriente y a estos países del mundo árabe que avancen democráticamente, pero cuando ellos tienen la opción de optar, de votar, en este caso por los hermanos musulmanes o en Egipto, si vamos un poco más atrás en la historia, cuando salió Hamás en los territorios palestinos, en Palestina, muchos rasgaron vestiduras. O sea, ¿cómo es posible que hayan elegido, ¿no?, esta opción? En Argelia. ¿No será que después de todos los países musulmanes, los países árabes necesitan tiempo, Andy Bauer? Necesitan tiempo, ese tiempo que les exigimos desde Occidente a ellos que tengan y que avancen en este concepto de democracia que tanto se quiere exportar. Me acuerdo, por ejemplo, citando ejemplos de la situación en Libia, de la situación en Irak, de la situación en Afganistán. ¿Cuánto tuvo que ver, ¿no?, Occidente en lo que estamos viendo hoy?
Yo creo que es un poco fácil siempre poner la culpa a Occidente. Es verdad que hay la historia, desde luego no positiva, del colonialismo occidental en el mundo árabe, pero yo no creo que todos los problemas que hay hoy en los países de los que hablamos se pueden reducir a la historia del colonialismo. Yo creo que tiene que ver con juegos de poder, con una falta de aprendimiento democrático. Si miramos, por ejemplo, la historia de Alemania, con lo que tardamos, tuvimos que perder 2 grandes guerras hasta que empezara una democracia. Y tuvimos, antes de la Segunda Guerra, tuvimos un pequeño periodo en la República de Weimar que se intentó y no se pudo. Quiero decir que hay también dinámicas internas. Por ejemplo, en Egipto lo que pasó es que la vieja élite, como tú dijiste, los militares volvieron a coger el poder. En el final, los hermanos musulmanes, Mursi, intentó deshacerles del poder y no lo aceptaron y pudieron regresar. Y yo creo que los hermanos musulmanes en Egipto, por ejemplo, hicieron un gran error, que es el que intentaron acaparar todo el poder. Igual que lo hizo antes Mubarak. O sea, no quiso hacer participar los demás. Era todo para ellos, eran antidemocráticos ellos también. Por eso también no pudieron satisfacer. Es que los pobres egipcios que hicieron la revolución se los robaron. O sea, eso hay que decirlo. Yo creo que necesitan aprenderlo. Por ejemplo, Túnez, que es una situación un poco diferente, ahí yo creo que una de las razones por las que la cosa va un poco mejor, seguramente es que los militares no tenían el poder económico que tenían en Egipto. Por eso no se metieron en la política, pero también yo creo que el nivel de vida, el estándar de vida es más alto en Túnez, hay más educación y la gente tiene un concepto más maduro de democracia de lo que en un país como Egipto, donde la mayoría de la gente es pobre, analfabeta y no puede participar al poder político. Pero es que lo que tiene, yo creo que es una interpretación más secular del Islam, y esa es la diferencia. El Islam como tal es un credo, no propone ni dispone, pero hay una interpretación del Islam que es el islamismo y la Sharia, que realmente es incompatible con la democracia por una razón muy sencilla, y es que la Sharia son leyes reveladas por Dios. Y la democracia es un sistema político que se basa en leyes terrenales. Dicho esto, no se contempla la separación de poderes, o sea, es el político, el religioso y el tal. En los países en los que hay una lectura no ortodoxa del Islam, es posible la democracia. En otros países donde esa lectura no existe, es un sistema absolutamente teocrático y dictatorial. Entonces es un problema de interpretación, o sea, es quienes interpreten desde el Islam de una manera más secular y con separación de poderes, dices tú, Carmen, tendrás más éxito en avanzar hacia la democracia, como en el caso de Túnez, de Malasia, Indonesia, tú lo citabas, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con lo que dijo Antje, que es la enseñanza. Eso es lo que le falta a mucha gente en Egipto o en otros países árabes, donde hay una población enorme y donde de verdad que solamente una élite que vive en la ciudad, que alcanzan a esa interpretación de la religión o tienen la posibilidad de ver otro punto de vista a la religión. Ese es uno de los argumentos para que las grandes potencias occidentales también se interesen en inmiscuirse en los asuntos de países, por ejemplo, como fue en el pasado, como Libia, como Irak o como Irán. Uno de los argumentos, ¿te parece que es válido decirlo, aunque...? Pues sí, pero al mismo tiempo es que a pesar de eso... el Islam tiene el concepto de shura. Shura es de coger el consejo de la Jama'a, o sea, del grupo. Y la única posibilidad de coger el consejo del grupo es de verdad una clase de democracia. Pero al mismo tiempo es controverso entre sí porque los únicos miembros de esa Jama'a, de ese grupo que da consejos, deben de ser musulmanes y deben de ser de la comunidad. Pero eso es lo que reemplaza en nuestro concepto de democracia el multipartidismo. O sea, no habrían opiniones disidentes, sino que esos formarían dentro de un mismo organismo, digamos, una misma manera
manera de pensar, ¿no? Eso sí, pero al mismo tiempo tendrían estas personas, o sea, estas minorías que no son musulmanas, un representante en ese grupo. O sea, no debe de ser uno que da consejos, sino que es más como que representa la minoría, que dice que es lo que le falta al grupo. Me quiero quedar con esa interpretación que dice Carmen Valero también, si tomamos un poco el ejemplo de Irán y ese avance que ha habido en los últimos años en temas jurídicos, y lo han hecho ellos mismos, de, por ejemplo, una abogada iraní que logró que la lapidación fuera sacada de su código judicial como pena, digamos, ¿no? ¿No es también un ejemplo de que sí lo pueden lograr, que pueden avanzar cuando se hace una interpretación distinta, cuando hay gente, como ustedes dicen, que está más educada y que es eso lo que deberíamos impulsar desde Occidente o los gobiernos deberían impulsar desde Occidente? La enseñanza es apoyar la enseñanza. Esa es la única manera de, o sea, no pedir ahora necesitamos de reformar la religión, porque el cristianismo entre sí también tiene algunas cosas que no son tan compatibles como la democracia o como la vida plural o como la vida... Tú dices que las democracias laicas tampoco son perfectas. Allí Bauer, sin embargo, hablamos de esta mano de dentro que tiene que reformar para, de alguna manera, avanzar en aspectos democráticos dentro de una sociedad, como lo decíamos en el caso iraní, pero también hay quienes dentro del Islam impulsan una radical modernización o reforma del Islam. Me pregunto, ¿qué opinas tú de esta reforma probable cuando en realidad sabemos que el Islam, al revés del judaísmo, al revés del cristianismo, no tiene una jerarquía, no tiene siquiera un clero, digamos, que con el que entenderse entre sí? Y considerando también este divorcio irreconciliable entre el sunismo y el chiismo dentro del Islam. Yo no veo por qué habría que conciliar el sunismo y el chiismo. Son como los protestantes o los católicos. ¿Por qué habría que reunirlos? Déjalos ahí. No, yo no veo ningún problema. La reforma del Islam, yo no sé si el problema que tenemos hoy o el problema que hay, la falta de democracia en los países islámicos o musulmanes, si eso tendría que resolverse por una reforma del Islam. De eso tengo dudas, porque yo sigo pensando que lo que pasó en esos países donde hubo una especie de revuelta o una revolución, que eso no se acabó porque no hubo una reforma del Islam, sino porque las viejas élites, con el apoyo de militares, consiguieron volver. Una cosa que encuentras no solo en Egipto, lo encuentras en el Yemen, pasa lo mismo. En Irak, los chiíes, que siempre eran la mayoría, pues con el apoyo de los americanos, es una cosa de juego de poder. No es un debate filosófico o teosófico. Y de mala utilización del Islam. Y de mala utilización del Islam. O de la instrumentalización del Islam. Exactamente, porque, bueno, del islamismo. Porque en el Islam, y lo vemos en países donde hay separación de poderes y donde hay democracias, que tú lo citabas al principio, como en Indonesia o Malasia o Turquía o Bosnia-Herzegovina, el Islam es mucho más amplio. El islamismo, nos vamos directamente a los países árabes, y cuando el islamismo forma parte, es la única fuente legislativa, lo que priva es la libertad del individuo a elegir. El pueblo es un órgano, es en su conjunto. Por eso incluso en los movimientos tímidamente democráticos como el que favorecen los hermanos musulmanes, se habla de la liberación de masas, no del individuo, sino de masas. Y por eso es una de las razones por la que fracasó. Porque en el fondo ese movimiento democrático era una instrumentalización del Islam para llegar al poder e implantar la ley islámica. Entonces, que es lo que no quería el pueblo, porque lo que es cierto es que la mayor parte, y hay encuestas en ese sentido que lo dicen, es que el 80%, el 90% de los musulmanes de todo el mundo están a favor de la separación de poderes. No hay ningún país en el que considere que la Sharia, ni siquiera en Irán, deba ser la única fuente de inspiración del Islam. Y en el caso de Irán, yo sí que creo que es mucho más saludable, por ejemplo, que el wahabismo en Arabia Saudí, porque los chiitas, por ejemplo, sí que dejan la puerta abierta a la libre interpretación, cosa que en Arabia Saudí no hay. Hay escuelas coránicas en Irán. Bueno, si se compara con la situación de los chiitas en el Irak, que al estar la revuelta esa que hubo hace algunos años en el Irak, los clérigos chiitas han dicho que cada chiita debe de coger la arma y defender el chiismo contra los sunitas, pues eso ya era utilizar la religión contra intereses políticos y geopolíticos. O sea, tampoco diría que son tan abiertos
religiosa, ideas... No en la interpretación, quiero decir. Nos quedan 3 minutos de programa, hemos tenido una conversación muy interesante. Estamos recién en el caso de Irán, de Irak, donde el tema político con el tema religioso están muy unidos. Pero ese no es el caso de Alemania, por lo menos no ahora, digámoslo claramente. No es un argumento que tenga asidero respecto a lo que está ahora mismo denunciando Alternativa para Alemania. Pero nos hacemos de nuevo la pregunta del principio, Angie. ¿Es el Islam compatible con la democracia alemana? Yo creo que los musulmanes son compatibles con la democracia alemana. El Islam no me dice nada. Estamos en un estado secular, espero que vamos a seguir estando. Los musulmanes, bienvenidos. Mientras respeten la Constitución, yo no tengo ningún problema. ¿Con velo o sin velo? Bueno, depende. Eso habrá que definirlo. Carmen Valero. Yo pienso exactamente igual, son compatibles. La Constitución alemana prevé y garantiza la libertad de culto y los musulmanes, como los judíos, como los cristianos o los hindúes, tienen derecho a ejercer a seguir su credo. Con velo, sin velo, estoy de acuerdo con ella. Pero tú dijiste sin velo. No, a la edad, o sea, en colegios, en tal, pero está grabado. en menores de edad en el colegio, totalmente en desacuerdo. Luego ya a la edad adulta, pues puedes conducir, puedes votar, tienes tu propio juicio, pero yo creo que una de las formas más fáciles de llegar a la integración y evitar sociedades paralelas es asegurándote que desde edades muy tempranas el proceso de socialización se lleva a cabo. Bueno, ojo, que eso también es lo que podría encantar al electorado alemán de parte de este discurso tan duro que tiene el partido de derecha. Yo soy muy francesa en eso, soy muy radical. Viva la Revolución Francesa. Y los principios laicos. Yasmina, ¿es compatible el Islam alemán con la democracia alemana después de todo lo que hemos discutido? Es muy compatible y se ve con tantas generaciones de musulmanes que han vivido aquí en Alemania, que siempre han sido parte de la sociedad alemana, nunca hubo problemas, que solo el único problema es instrumentalizar la religión, sea musulmana o cualquier otra religión, en formas políticas, y también creo que no es un problema que hagan profesoras con velo enseñando en la escuela. Pero podría hacerlo. Podría hacerlo. ¿Podríamos llegar a ver esa prohibición aquí? Ojalá. Ojalá, dice que la prohíban. prohibición, no. La prohibición no, perdón, era mi culpa, no, la prohibición no. Ojalá que no la lleguemos a ver, dices tú. verlo, sí. Interesante debate. Bueno, ya escuché la música, típico para decirnos que ya acabó todo. Muchas gracias a Carmen Valero por estar acá, a Yasmina Al-Ganabi por tus interesantes apreciaciones, lo mismo a Angie Bauer, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, como no, muchas gracias por su sintonía. Esto es Cuadriga, soy Jenny Pérez desde Berlín. Hasta la próxima.